Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Nos habíamos quedado en lo último que era, vamos a ver ahorita, vamos a revisar. Estábamos viendo productos con Algeblox, fue lo último que vimos. Hicimos una hoja de trabajo y bueno, vamos a ver, pues. Entonces, vamos a continuar y aquí tenemos ya otros tipos de operaciones. Vamos a visualizar cómo se miran estas. Voy a ampliar un poquito más esta situación. Bueno, miremos el ejercicio 32 primero, que era uno de los que nos habían quedado pendientes, que aquí habían en producto notable, si ustedes observan. Entonces, vamos a tomar el ejercicio 32, que nos dice que multipliquemos x más y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Entonces, aquí hay un binomio elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada término que tenemos acá. Entonces, nos va a quedar el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, utilizando el producto notable de trinomio cuadrado perfecto. Y lo mismo voy a hacer con esto. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, pero como segundo es negativo, por eso se cambia ese signo, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, ya que elevé estos dos al cuadrado, entonces ahora voy a realizar mi multiplicación horizontal. X al cuadrado por X al cuadrado nos da X a la cuarta. X al cuadrado por menos 2XY nos va a dar 2X al cubo Y. X al cuadrado por Y al cuadrado nos va a quedar más X al cuadrado Y al cuadrado. Entonces ya multiplicamos esto por todo. Ahora vamos con este por toda la expresión que tenemos acá. Entonces 2XY por X al cuadrado nos va a dar 2 X al cubo Y. 2XY por 2XY nos va a dar menos 2X al cuadrado Y al cuadrado. Y 12, perdón, nos va a dar 4, porque al multiplicar esto nos daría menos 4. Daría menos 4. Ahora, 2XY por Y al cuadrado nos daría 2XY al cubo. Ahora ya multiplicamos el 2XY por todo y ahora procedemos a multiplicar el Y al cuadrado por todo. Y al cuadrado por X al cuadrado nos va a quedar X al cuadrado, Y al cuadrado. Y al cuadrado por menos 2XY nos va a quedar menos 2XY al cubo. Y al cuadrado por Y al cuadrado nos va a quedar Y a la cuarta. Entonces miremos si hay algo que se puede simplificar. Por ejemplo, este con este se pueden cancelar porque es menos 2 y más 2. ¿Qué más podríamos operar? Podríamos cancelar este con este porque uno es positivo y el otro es negativo. Ahora aquí podemos sumar estos dos términos. Miren, X al cuadrado Y más X al cuadrado Y es 2X al cuadrado Y. Menos 4X al cuadrado Y nos va a quedar menos 2X al cuadrado Y. Y los extremos que nos quedarían como, como no se cancelaron, solamente lo bajaríamos. Y ese sería el resultado de operar estas expresiones que nosotros miramos acá. No sé si hay alguna duda. ¿Pueden preguntar? No, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, quiero que observemos, bueno, no sé si alguien más, aparte del que habló, no sé si alguien tiene duda, aparte del joven. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a mirar la número 34, que va a ser muy similar a lo que tenemos. Solamente quiero que observemos, y esto me gustaría que ustedes lo señalaran,
¿Cuál es la diferencia entre la anterior? ¿Qué podemos notar de diferente? Que tenemos raíz, ¿no? Es la única diferencia, ¿verdad? O sea que si yo multiplicara esto, tendría lo mismo, solamente que en el caso de acá, tendría raíces cuadradas en cada término. O sea que aquí sería la raíz cuadrada de este, y acá dos veces. Licenciado, solo fíjese que no estamos viendo su pantalla. Y no sé si los demás no miran, por favor me comentan. Perdón, ya, disculpe. Ah, va, muy bien. Entonces aquí tendríamos lo mismo, solo que con raíces, ¿verdad? Y la raíz cuadrada del primero sería x al cuadrado. La raíz cuadrada de estos dos sería xy. Y la raíz cuadrada de este que sería y al cuadrado. Y ahí tendríamos la misma expresión, solamente que las anteriores no teníamos raíz y en esta sí tenemos raíz. Entonces lo único que va a modificar en el resultado sería que le agregáramos raíz cuadradas a estas. ¿Estamos claros con esto? Sí, Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, asumo, y si hubiera, por favor, este es el momento para hacerlo, voy a proseguir con otro. Hicimos la 34, ahora nos corresponde la 36. Por favor, con las copias que yo les he proporcionado de las clases, ¿me podrían decir qué producto notable podemos observar acá? no sé si es una diferencia de cubos. Es una suma. Suma. Suma por este valor que miramos aquí con este, pero sí, sí, exactamente. Entonces, según el producto de cubos, si ustedes recuerdan, a más b al cubo, si yo lo multiplico por esto, lo que nos va a quedar es el primero al cubo más el segundo al cubo. Pues lo mismo nos quedaría esta expresión, sería el primero elevado al cubo más el segundo elevado al cubo. Entonces, si yo tengo exponente sobre exponente, ¿qué es lo que hago? A ver si se recuerda. Se multiplican. Así es. Y un tercio por 3 nos da 1. Un tercio por 3 nos da 1. O sea que la respuesta de todo esto es x más y. X más y. Entonces, miren, pues, tanto los productos notables como la factorización en matemática eh, tendría que ser como una base, como lo que ustedes miran en química como el tipo de nomenclatura, o sea, es la parte medular de varios temas, ¿verdad? Entonces, así es en el caso de matemática, tanto el producto notable como la factorización. Continuemos. Producto notable que observamos aquí, por favor. La idea es que vayamos observando y podamos ir mirando cuáles serían los productos notables que hemos estado trabajando. ¿Qué producto notable tenemos acá? El cubo de un binomio, ¿no? El cubo de un binomio. Si ustedes recuerdan o miran en sus copias, nos dicen que sería el primero elevado al cubo, más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo.
más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Y ahí ya tendría mi operación. X al cubo es X al cubo. 3 por X al cuadrado por 3Y nos quedaría 9X al cuadrado Y. 3Y por 3Y es 9Y al cuadrado. Por X por 3X sería 27XY al cuadrado. Y 3Y por 3Y por 3Y, esto nos daría 27Y al cubo. ¿Estamos claros con esto? Miren, a mí, Sí, ingeniero. gracias. A mí lo que me preocupa es que solo uno o dos han hablado. No sé los demás, pero me gustaría escucharlos. Vamos con la número 40. Esta sí la van a realizar ustedes, por favor. Voy a poner pausa. ¿Lo terminó? Sí. Licenciado. ¿Cuánto quedó? A mí me dio 27x al cubo Ajá. menos 108x cuadrado y X al más cuadrado. 144xy cuadrado menos 64y cubo. Muy bien, yo creo que sí es el resultado correcto. Entonces aquí sería el primero elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Entonces aquí elevando esto nos quedaría 27x al cubo. En el caso de aquí sería 3x por 3x es 9x al cuadrado. Por 27, por 3, perdón, que sería 27x al cuadrado. Ahora, 27x al cuadrado por menos 4, ¿cuánto nos quedaría? 108, ¿verdad? Menos 108, x al cuadrado y. Ahora miremos acá. Menos 4y por menos, porque primero comenzamos con los cuadrados, ¿verdad? Menos 4y por menos 4y es 16y al cuadrado. Y 16 por 3x, ¿cuánto nos da? 144. O sea, ya por el 13 nos daría 144 xy al cuadrado. Y ahora menos 4y por menos 4y por menos 4y nos va a dar menos 64y al cubo. Como decía su compañero, la resolución está bastante bien. Bueno, miremos nosotros hemos trabajado, y esta sí la voy a trabajar por aparte, hemos trabajado binomios al cuadrado, pero no he trabajado un trinomio al cuadrado. Entonces, les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención a cómo voy a resolver esto, porque ustedes van a hacer la siguiente. Entonces, yo he trabajado un binomio al cuadrado, pero no he trabajado un trinomio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo volver, ya sea agrupando estos dos, los primeros dos o los segundos dos, ahí ya es criterio de cada quien, para poder elevar al cuadrado. Por ejemplo, voy a agrupar esto. ¿Para qué? Para que así ya trabaje con el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería x más y, más el segundo, que es x más y al cuadrado. Entonces, exponente sobre exponente nos va a quedar x a la cuarta. Ahora, 2x al cuadrado por x nos va a quedar 2x al cubo. Y 2x al cuadrado por y nos va a quedar 2x al cuadrado y. Ahora aquí tengo otro binomio al cuadrado, que nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, ahora lo que me corresponde, ay, perdón, yo puse x más y es x más 1, perdonen, fue un error mío. No sé por qué puse x más y cuando es x más 1,
Solo hay que corregir esto, porque aquí es x más 1. Entonces aquí 2x al cuadrado por 1, entonces x al cuadrado en este caso. Ahora el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora miremos qué podemos reducir. Por ejemplo, el x a la cuarta no tiene con qué sumarse. El 2x al cubo tampoco tiene con qué sumarse. Ahora el 2x al cuadrado tiene con quién operarse. O sea que aquí nos quedaría 3x al cuadrado. El 2x no tiene con qué operarse, ni mucho menos el número. Por lo tanto, este sería mi resultado. Por favor, si hay dudas, pregunten. Solo una consulta, entonces se puede agrupar cualquiera de los tres, ¿verdad? Por ejemplo, podría haber agrupado x al cuadrado más x. Exacto. O sea, ahí usted agrupa a su conveniencia. ¿Qué se le hace más fácil agrupar? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, el siguiente lo van a hacer ustedes. Yo lo voy a resolver, pero quiero que ustedes hagan el intento de hacerlo, porque la idea de todo esto es que ustedes lo logren hacer. Aquí yo les recomendaría de que agrupen los primeros dos, o sea, el X con el 2Y. Es mi consejo. Haga eso, por favor. Bueno, como les dije, aquí es esa cuestión de la conveniencia de nosotros hacer las agrupaciones. Y yo les aconsejé hacer esta agrupación. ¿Por qué? Porque así quedaría el negativo de segundo, no de primero. Entonces aquí sería el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería 3z al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos un binomio al cuadrado que volvemos a hacer otra vez el binomio al cuadrado que nos quería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, perdón, más el segundo elevado al cuadrado. Ahora, mi consejo en este caso es que dejemos a los monomios primero. Como si ustedes se dan cuenta, el segundo paréntesis es un monomio. Entonces pongámoslo a la par de este. ¿Con qué fin? Porque así podemos multiplicar primero a los dos y hacemos la multiplicación de estos dos. ¿Cuánto es 2 por 3z al cuadrado? Es 6z al cuadrado. Ahora, 6z al cuadrado por x nos va a quedar 6xz al cuadrado. 6z al cuadrado por menos 2y nos va a quedar menos 12 yz al cuadrado. Y elevando este al cuadrado nos va a quedar 9z al cuadrado. Por favor, me confirma si le quedó este mismo resultado. El joven que Lo dijo único que que no. me varió a mí fue que la z del 6 y del 12 no está al cuadrado. Me quedó más 6xz menos 12yz. Ah, sí, es que pero lo que pasa que es el primero por el segundo, yo puse este z al cuadrado, perdone, sí tiene Ah, razón. ok, Sí, pues, gracias. sí lo tiene bien, usted lo tiene bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora entraríamos al tema de factorización. Entonces ya entramos al otro tema de factorizar. Entonces aquí quiero señalar de que si ustedes miran, por ejemplo, los casos de factorización, en el caso de Baldor, por ejemplo, señala 10 casos más 4 especiales, que son combinaciones de los casos de factorización. Sin embargo, hay otros textos que van reduciendo los casos de factorización por los que tienen mayor utilidad. Entonces yo en este caso, sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. En este caso voy a concentrarme en enseñar los casos que más se utilizan en este texto. No son todos, quiero ser muy enfático. Hay como 7 u 8 los que se utilizarían en este caso.
Entonces, el primer caso se llama factor común. ¿Y cómo puedo conocer que este caso sea factor común? Porque tenemos, ustedes lo pueden apuntar como nota, porque tenemos un número o una variable o una variable, mejor dicho, que divide a todos los términos de una expresión algebraica. Por ejemplo, que miremos en el caso de esto. Aquí tengo x al cuadrado y xy. Este es un binomio, pero sin embargo miramos que hay un término que se divide en los dos. En este caso, el término que se divide en los dos o que está presente en los dos es el x, pero yo voy a tomar el que tiene menor exponente. Y ahora voy a dividir x al cuadrado dentro de x, esto me va a dar x. XY dentro de x, esto me va a dar y. Y aquí ya estaría mi resultado factorizado. Ahora, ¿cómo sé que esto es cierto? Pues al multiplicarlos me tendría que quedar lo que tengo arriba. X por X es X al cuadrado y X por Y es XY. Entonces ahí podemos ver un ejemplo con variables que dividen este caso. Pero a veces no solamente la variable, sino que puede ser un número. Por ejemplo, ¿qué número divide a los dos términos acá? En este caso sería el 2. El 2 divide a los dos. Entonces, 2x al cuadrado dividido entre 2 es x al cuadrado. Y 8 dividido entre 2 es 4. Entonces, aquí ya tenemos esta expresión factorizada. Si yo multiplico este por este, tendría esto que tengo aquí al frente. Pero puede ser de que no solamente sea letra o sea solamente un número, sino que puede ser que tenga número y letra. Por ejemplo, que tenga 10x al cuadrado y más 50x y al cuadrado más 100x y al cubo. Entonces, primero miremos qué número divide a los tres términos de acá. ¿Qué número divide a los tres? 10. El 10. Cualquiera hubiera podido decir, aquí hay mitad en todos, pero vamos a dividir el número mayor que divide a todos. O sea, en este caso sería el 10. Ahora, ¿será que el x está en todo? Sí, entonces vamos a ver el que tiene menor exponente. Aquí tengo 2, aquí tengo 1 y aquí tengo 1, entonces me quedo con 1. ¿El y está en todo? Sí, entonces voy a tomar el que tiene menor exponente. Aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 1. Entonces me quedo con el 1. Ahora dividamos. 10 dentro de 10 es 1. X al cuadrado dentro de X es X. Y el Y con Y se puede cancelar porque tenemos el mismo término. Ahora miremos con el segundo. 50 dividido dentro de 10 es 5. El X, como es igual, se puede cancelar. Y Y al cuadrado dentro de Y es Y. Ahora, 100 dividido dentro de 10, esto nos va a quedar 10. El X tiene la misma variable y el mismo exponente, entonces lo podemos cancelar. Y Y al cubo dentro de Y nos va a quedar Y al cuadrado. Y ahí ya tendríamos esta expresión factorizada. ¿Dudas en esto, jóvenes? Todo claro. Perfecto. Entonces, yo quisiera que ustedes resuelvan esta. Este es el último que presenta el álgebra de Baldor. Quiero señalar que aquí esto lo señalaría como posiblemente el caso más, el ejercicio más complejo de este caso, pero realmente no es complicado. Quiero que lo resuelvan, yo lo voy a resolver siempre. Bueno, en este caso no tenemos un número que divide a todos, pero sí sabemos que el de menor exponente es el x al cuadrado. Entonces, ese es el que tomaríamos acá. Entonces, x a la 20 dentro de x al cuadrado. Noten qué es lo que pasaría con la mayoría de personas. Lo que hace la mayoría es que divide los términos, y eso no sucede así, sino que cuando yo divido esto, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces, aquí 20 menos 2 es 18.
por ejemplo, acá, x a la 18 dentro de x al cuadrado es x a la 16, porque se están restando los exponentes. Aquí sería x a la 14. Y acá sería x a la 12. Ahora, ¿qué pasa si yo divido la misma cantidad? Por ejemplo, ¿cuánto es 100 dividido dentro de 100? Pues esto es 1. 1.000.000 dividido entre 1.000.000, pues esto es 1. Entonces, cuando yo divido una cantidad dentro de ella misma, el resultado va a ser 1. Y efectivamente aquí tengo x al cuadrado dividido x al cuadrado. Por lo tanto, esto nos daría 1. Entonces, ahí ya tendríamos el resultado de esta operación que tenemos aquí. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Todo claro. Perfecto. Todo claro. Bueno, entonces, con esto terminaríamos lo de factor común. El otro sería factor común por agrupación. Bueno, entonces, ¿cómo sé que es factor común por agrupación? Ustedes tomen nota porque yo estoy dictando aquí algunas situaciones que puedan señalar como parte de eh, de poder identificar estas situaciones. Entonces, en este caso, podríamos tomar que esto se da cuando tenemos eh, una cantidad par de términos mayores o iguales que 4. O sea, que puede ser de que yo tenga 4 términos, que yo tenga 6 términos, que yo tenga 8 términos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues ahí es donde tomaríamos esta situación. Por ejemplo, si yo tuviera AX más BX más AY más BY. Y otra cosa que es interesante de acá es de que solamente se tiene factor común cuando hago grupos, obviamente, por eso es el nombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuántos términos tengo acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, yo ya puedo ir pensando en este caso. Entonces, aquí yo puedo ir agrupando a mi conveniencia. Por ejemplo, yo puedo agrupar estos dos porque estos tienen la misma variable. Podría agrupar estos dos porque también el factor común aquí sería y porque se repite. O por ejemplo, yo podría agrupar este con este y este con este porque estos dos tienen A y estos dos tienen B. Pero entonces ahí se va agrupando a nuestra conveniencia. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agrupar los primeros. Siempre el signo que los separa tiene que ser el signo positivo. Si no, se da a entender que es una multiplicación. Entonces, el factor común aquí sería el X porque el X está en los dos términos. Entonces, AX dentro de X, esto nos daría A. BX dentro de X, esto nos daría B. Ahora aquí el factor común. El factor común es Y. AY dentro de Y el factor común es A. BY dentro de Y el factor común es B. Entonces aquí podemos observar que sí había un factor común, pero hay otra cosa que podemos observar acá. Estos dos paréntesis nos quedaron iguales, tienen la misma representación. Entonces yo voy a tomar esto como que si fuera un nuevo factor común. Ahora, todo esto, dividido entre esto, podemos cancelar el igual y ¿qué nos queda? X. Todo esto, dividido dentro de esto, se cancela al igual y ¿qué nos queda? Y. Y ahí ya está factorizado por factor común por agrupación. Si hubiera dudas, por favor, coméntenla en este momento. Muy bien. Por ejemplo, puede ser de que tengamos
3x al cubo más 5x al cuadrado. Aquí, por ejemplo, que tengamos, pues, solo voy a escribir 5 el x al cuadrado bien. Y acá, por ejemplo, podría tener más 9x más 15. Entonces, aquí no tengo un factor común, por eso sé que no es un factor común, porque no hay un número o una letra que divida todos los términos de una expresión algebraica. Pero, ¿qué pasa si yo hago grupos? Como les digo, hagamos grupos a nuestra conveniencia. Y en este caso podría agrupar a los primeros y a los segundos. ¿Cuál sería mi factor común acá? En La el X. primer, ajá, ¿cuál sería? Sería el x al cuadrado, porque el x están los dos, pero tomamos el de menor exponente. Entonces, 3x al cubo dentro de x al cuadrado nos va a quedar 3x. 5x al cuadrado dentro de x al cuadrado nos da 5. Ahora miremos acá, el factor común acá, ¿cuál sería? Que 3. no es 3, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 9x dentro de 3 es 3x y 15 dentro de 3 es 5. Notamos que ahora tenemos los mismos paréntesis, entonces ese sería mi nuevo factor común. Ahora, todo esto, todo lo que estoy señalando acá, dividido esto, entonces cancelamos los iguales y ¿qué nos queda? El x al cuadrado. Todo esto, dividido entre esto, se cancelan los iguales y ¿qué me queda? El 3. Y este sería mi factor, ya factorizada la expresión por agrupación de términos. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora miremos acá. Aquí podríamos tener ahora, voy a colocar aquí una variante más que todo para que ustedes observen qué sucedería en este caso. Va, por ejemplo, acá, nuevamente agrupemos por términos, ¿verdad? 3x al cubo menos 7x al cuadrado. Recuérdense que los paréntesis van a estar separados siempre por un signo positivo. Ahora, ¿cuál sería mi factor común aquí? X al cuadrado, ¿no? Así es x al cuadrado. Entonces, 3x al cubo dentro de x al cuadrado es 3x. 7x al cuadrado dentro de x al cuadrado es menos 7. ¿Cuál es el factor común aquí? ¿5? 5. A ver, menos 15x dentro de 5 es menos 3x. Y 35 dentro de 5 nos va a dar más 7. Ahora mi pregunta es, ¿será que esto es lo mismo que esto, sí o no? A menos que saquemos -1. Así es, muy bien. Es lo mismo, pero lo que pasa es de que tenemos signos diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar hacer menos, para que así menos dividido entre menos ya nos dé más, y más 7 dividido entre menos, dentro de este -1 nos daría menos 7. Ahora sí ya tenemos la misma escritura, miren. Entonces, aquí este sería mi nuevo factor común. Ahora, todo esto dividido entre esto nos daría x al cuadrado. Y todo esto dividido entre esto se cancela al igual y nos queda 5, quedándonos el caso de factorización. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, que sería el caso de factor común por agrupación. Quiero, ¿cómo se llama? Animarlos a que comiencen a trabajar el ejercicio 1.3. Aquí podrían trabajar, por ejemplo, hasta el ejercicio 51, los números impares.
Entonces, para ir adelantando y no quedándonos atrás. Entonces, vamos a continuar el miércoles con los otros casos para que así ya nos quedemos solamente haciendo ejercicios de factorización.